¿Qué tal mis amigos de Chavatec? Aquí te voy a mostrar una función que tienen los ruteadores ONTs de, de la marca Huawei. Este que estoy yo utilizando es de la compañía de Megacable, pero pues igual varias compañías lo utilizan. Y hay aquí una función que se me hizo muy interesante. Ya la había escuchado hablar, pero no la había yo utilizado. Y es acerca de la función de las listas de filtro de Mac, direcciones Mac. Ya sea que queramos bloquear por blacklist o permitir whitelist. Pero este ruteador tiene filtrado por IP, lo cual se me hace interesante porque yo nomás los que he visto, o la mayoría, ha sido por dirección MAC. Pero este tiene por dirección IP, lo cual está muy bien. Les pongo un ejemplo. Eh, Tiene para blacklist y whitelist. Pero si lo utilizamos de híbrido, van a ver aquí la diferencia, la diferencia de los otros. Sí le da acceso, pero bajo ciertos límites. Yo lo comparo como con la función de QoS para limitar el ancho de banda. No más que aquí, ya sea que nomás es en la descarga o en la subida. Normalmente es en la descarga porque pues para que no nos quite velocidad. Vamos a crear uno. Vamos a poner aquí como ejemplo que el vecino que nos pide internet y promete que va a pagar y la primera semana, el primer mes si nos paga. Entonces, le vamos a poner vecino. Protocolo, vamos a poner todo. Prioridad, vamos a poner, es del 0 al 255. Si le ponemos 0, la prioridad es mayor. Si le ponemos el 255, la prioridad es la más baja. Quiere decir que primero van a ser los otros equipos conectados que utilicen ancho de banda y la poca que quede, pues de ahí puede servirse este equipo de que vamos a estar haciendo la lista. Aunque esté de subida, nosotros le ponemos de descarga porque es lo que se ocupa más. Ahora, aquí es muy importante ver qué dirección IP. Vamos a seleccionarle dirección IP. Supongamos que esta sea la del vecino. Esta es su dirección IP. Aquí dice la dirección IP que va a iniciar y en la que va a terminar. Como nomás es un equipo, pues igual ponemos aquí si no nos va a interferir en otras direcciones IP. Aquí lo dejamos en blanco y lo vamos a poner a aceptar. Aceptar, aquí está, aplicar. Este, entonces, cuando ya tengamos dicho esto, sí va a recibir internet, pero el detalle va a ser que va a ser la prioridad, va a ser el último. Primero se van a, se puede decir como abastecer los otros equipos y al final este. Y así nos aseguramos que primero nosotros tengamos servicio de internet. Ahora, si nosotros queremos cortarle ciertos protocolos, supongamos, no queremos que juegue, que utilice, no sé, los juegos o qué sé yo, le vamos a bloquear los puertos UDP. Aunque aquí nos da de qué dirección es IP, lo vamos a dejar igual así como está. Y nos dice los puertos. Aquí ya es cuestión de que ustedes pongan un rango de puertos. Pueden ser, no sé, que si, por decirlo así, vamos a poner, por ejemplo, como el 2000, ¿no? De 2000 al 5000, del 2000 al 5000. Si ustedes identifican qué juegos son, qué puertos recibe ese juego. Y aquí donde dice la acción va a ser recibir o aceptarla. Y en lugar de aceptarla va a ser que lo desconecten. Entonces le ponemos a aplicar. Dice el formato del puerto es inválido. Bueno, tal vez no nos deja un rango, pero supongamos que sea un puerto 5000, que ya identifiquemos qué juego es y qué puerto es, lo ponemos a aplicar. Entonces, este,
hasta que no seleccionemos aquí, va a estar activo. Si no seleccionamos aquí, no va a estar activo. Si no le ponemos así, no va a estar activo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu vecino no va a poder recibir conexiones de puertos protocolo, con el protocolo UDP de descarga, que se genere ese tráfico por este puerto 5000. Ya es cuestión de ustedes, ya si le saben más. Pero en caso de que ustedes digan, no, pues simplemente le voy a bloquear todo, pues es bloquear todo. O simplemente nada más bloquearle los TCP UDP. Aquí ya es cuestión o aceptar. Es lo que ustedes quieran hacer. Pero esto es nada más cuando sea híbrido. Si ya realmente lo quieren bloquear, pues simplemente aquí lo ponen en bloquear. Vamos a ponerle aceptar. Y ya lo bloqueamos por medio de la dirección IP. Se bloquea. Y sí va a estar conectado, pero va a estar bloqueado. O sea, no va a poder navegar. O a lo mejor nada más le vas a bloquear. Supongamos los TCP. Vamos a poner vecino. Vecino. Aquí lo dejamos así. Dice aquí qué puertos. Pues un rango de puertos que tú veas necesario. Y ya le pones a aplicar. Ahora va a ser direccional, subida y bajada. Entonces, pues ya es cuestión tú qué es lo que quieras, voy a poner cancelar. Qué es lo que le quieras bloquear. Pero aquí en lo general sería bloquearle todo o permitirle todo, pero con cierta prioridad en el híbrido. En el híbrido es el que tiene prioridad. Entonces, pues ya lo sabes. Si te gusta el video, comparte, suscríbete, déjame tu like para que cada día seamos más en esta comunidad de Chava Tech. Y hasta pronto, mis amigos.